quisiera hablarles un poco brevemente de lo que fue esta finca en un inicio, que teníamos el sistema tradicional, que era un sistema tradicional donde teníamos repastos totalmente a lo largo y lo ancho de la finca. No habían sistemas intensivos. Comenzamos por ahí a buscar información al respecto. Fue entonces cuando acudimos a algunas personas, en este caso funcionarios del MAC, entre otros, que nos pudieron hablar sobre las pasturas de pastos mejorados, y comenzamos a tratar de ponerlas en práctica dentro de nuestra finca. Fue entonces cuando preparamos los suelos. Dentro de la preparación estuvieron drenajes que hicimos. Entonces fuimos y conseguimos a través de una casa comercial el que nos pudieran financiar los análisis de suelo, y entonces a través de ese análisis de suelo pudimos determinar qué era lo que necesitaba en realidad mi finca para yo poder comenzar a hacer la siembra de estos pastos. A veces uno comete el gran error de no creer en esa parte ni darle un espacio diciendo que eso no hace falta, pero es de suma importancia el poder dar el espacio a profesionales que conocen, en este caso, de los suelos, de sus necesidades, de sus variables, y obviamente para nosotros ha sido pues un gran aporte. Fue una etapa bastante interesante cuando nos preguntábamos que dónde y cómo podíamos conseguir la semilla. Y obviamente nosotros tuvimos, con la experiencia de algunas casas comerciales, una germinación de hasta un 98%. Eso fue excelente, y obviamente ahí comenzamos a tener grandes aciertos en nuestras pasturas. Yo también hice las pruebas mías, entonces tomé 20 semillitas y las logré poner en una bolsita, las conté bien, logré tomar otras 20 semillitas, y así lo hice por 5 bolsas, puse 5 bolsas con 20 semillitas, y después hicimos un conteo. Y fue sorprendente ver cómo de verdad teníamos un acierto casi total de la germinación de las semillas, y eso nos dio confianza para poder comenzar a establecernos con los nuevos repastos. Una parte muy importante de todo el proyecto fue cómo establecíamos la siembra. Para mí una experiencia también muy bonita. Fue entonces cuando aparecieron por ahí, nos ayudaron con unas maquinitas donde nos permitían poder programar la maquinita de manera que al área pudiéramos aplicar el requerimiento de semilla. Y entonces ahí utilizábamos con esa máquina algunas técnicas bastante simples y sencillas para que ustedes las puedan considerar, como fue el hecho de poner 2 personas a los lados con una cuerda, con una varilla de 2 metros. Entonces el que iba con la maquinita iba sobre esa cuerda, entonces nos permitía tirar hacia los lados 1,25 m para el otro, y después nos volvíamos a subir los otros 2 metros, eso nos permitía trasladar 25 centímetros, y que camináramos 2 metros hasta que cubriéramos el área. Fue sumamente rápido, y les digo, mira, no hay por qué asustarse, porque nosotros aproximadamente con 3 personas a las 11 de la mañana teníamos 5 hectáreas, y fue súper rápido, súper económico. Más o menos a los 8 días, a veces antes, en semillas normales, comenzamos a ver una matica con 2 hojitas y yo digo que una patica morada de un tono oscuro, y ya usted comienza a darse cuenta que la germinación comenzó a darse. Quiero decirles que los pastos hay que aguantarlos hasta los 80 días. ¿Y por qué hasta los 80 días? Porque se busca que la estructura radical de esa planta sea una estructura maciza, fuerte, que cuando el ganado llega y la toma, que sea capaz de quedarse dentro de la tierra. Si lo hacemos antes, pues ellas no van a estar preparadas. Una vez que se dé ese primer pastoreo, entonces inmediatamente abonamos. Ojo, se vuelve el pasto a regenerar, y aproximadamente a los 20 días vamos a tener otro pastoreo. ¿Qué pasa? Ojo, a partir del segundo pastoreo. Es cuando hay algunas estructuras de plantas que se quedan ya muy elevadas, pero ya tienen un palote que no se lo van a comer. Obviamente ahí es donde es muy importante, se recomienda esa chapia, y ya sí normalizamos el proceso de la planta, y ahí vamos haciendo procesos de 18, de 20, de 16, e inclusive nosotros hemos tenido experiencias de a 14 días por ciclo de ingreso del ganado.
Ok, una de las partes que nosotros tenemos siempre también que darnos cuenta cuando el repasto está listo para ser ingresado de nuevo. Esa parte es importante. Nosotros utilizamos una medida que es después de la estructura de los 30 centímetros que lo deje el ganado, de ahí para arriba nosotros tenemos que estar trabajando con un pasto de entre 90 y 1 metro, tomándolo de la parte de arriba y poniéndolo a nuestra cintura, más o menos utilizando un parámetro ahí de aproximación de 90 y 1 metro. Esa es la medida que nos da el sí para poder ingresar de nuevo con nuestros animales al área. Ahora bien, usualmente los repastos se establecen, digamos que en un orden de 1, 2, 3, 4, 5, digamos que si tengo 50 hasta el número 50 y que necesariamente yo debería establecer arranco en el 1 y termino en el 50, pero no necesariamente se da ese fenómeno. Recuerdo que hay tierras con condiciones fértiles totalmente diferentes y son muy inestables en algunos casos y en algunas fincas en particular. Yo puedo decir que en esta finca hay áreas donde tenemos que trabajarlas con el ojímetro. Yo siempre utilizo ese término, es ver cuál tiene un comportamiento de mayor crecimiento y entonces vamos a ir sobre esos repastos sin importar que no se respete ese orden de 1, 2, 3 y obviamente eso nos da la posibilidad de establecer los mejores repastos en los mejores tiempos y obviamente pues aprovechar de una mejor manera la condición de comida que tenemos a través de nuestros repastos. Una parte importante que uno escucha es que la gente dice que no se atreven a dar el paso porque estos pastos terminan siendo invadidos por las especies más nativas de acá o las especies que predominan. Y yo decirles que eso es una mentira, no afecta en lo más mínimo. Cuando el cepeo de la mata se da de la forma que debe darse, ella cada vez va creciendo más y obviamente pues el pasto puede meterse, hay otros pastos como la retana o como el tannel se pueden meter, pero obviamente no van a afectar el que este pasto mejorado se siga siendo un pasto que predomina sobre los demás. ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, hay varios aspectos, entre ellos la humedad, pero sobre todo el manejo. Un manejo excesivo no permite que la planta obviamente se desarrolle y que no pueda generar la sombra suficiente para que de alguna manera no permita la invasión de otras gramíneas. Pero en términos generales, yo creo que todos los pastos que puedan convivir con este tipo de pastos mejorados no van a afectar el que podamos decir de que nuestros pastos mejorados van a estar aquí por mucho tiempo. Nosotros comenzamos a trabajar con los pastos y obviamente eso nos obligó a aprender sobre el buen manejo de los mismos. Fue entonces cuando comenzamos a darnos cuenta de que nosotros teníamos un material enorme de mucha valía, que son los desechos fecales de las vacas que se almacenan en nuestros corrales y que de un por sí terminan teniendo un impacto muy grande yéndose a los ríos, riachuelos y demás. Y entonces hicimos la inversión y comenzamos a distribuirlo sobre los repastos. Eso nos permitió eliminar un porcentaje importante del abono químico y obviamente la cantidad de herbicidas que hemos puesto acá son muy pero muy mínimas, casi puedo decirle que se disminuyeron en un 90% y obviamente eso ha repercutido en un aspecto económico de una forma súper interesante. Comenzamos a hacer una mejor distribución de las comidas haciendo sistemas debidamente más pequeños, distribuidos en repastos de 2.000 a 2.500 metros cuadrados para 2 repastos al día, los distribuíamos uno en el día y otro en la noche y obviamente comenzamos a ver resultados increíbles. Vamos a hablar por lo menos en la experiencia que nosotros tuvimos acá en la finca, que fue algo muy interesante, donde pasamos de 7 kilos de leche que teníamos en producción a hoy en día estar en 13 kilos, apenas estamos hablando de 2 años. El por qué hicimos repastos pequeños y el por qué los hicimos, en el caso mío, en esta finca de 2.500 metros cuadrados, sencillo, obviamente es por la carga animal. Y esto está hecho específicamente por la capacidad. Aquí yo puedo manejar 60, 70 vacas casi sin ningún problema a lo largo de los 12 meses del año.
para nadie es un secreto que los animales pues hay que regularles su radio de acción, y obviamente si les damos un repasto grandísimo, todos lo van a andar y en todo lo van a majar y todo lo van a impactar. Este sistema nos permite que todos los días tengamos repastos nuevos, repastos de mucha calidad, de abundancia en pasto, y sobre todo que el ganado pueda mostrarlo a través de aspectos importantísimos como objetivo de la ganadería, que es la producción y la reproducción. Y obviamente la experiencia ha sido fantástica. No podemos dejar de lado, estamos hablando de pasturas maravillosas que hemos obtenido resultados increíbles, pero la suplementación, ¿qué es la suplementación? Es una parte importantísima en cómo nosotros podemos producir más y mejor. Entonces fue cuando nos hemos dado la tarea de conseguir, en este caso intentamos hacerlo a través de la corona de piña, que nos produce fibra, nos produce azúcares también, el heno también, los pastos deshidratados, y obviamente ya estamos trabajando en un banco forrajero que nos permita de alguna manera ir contrarrestando los altos costos que tiene pues, la alimentación a través de nuestros proveedores, que son las respectivas casas comerciales, y eso obviamente nos hace preocuparnos un montón. Siempre es una razón de cómo de alguna manera podemos compartir esas cargas. En un principio, como todo ganadero tradicional, pues no estábamos muy convencidos de esa parte, e inclusive decíamos que lo que nosotros hacíamos a través de lo que recordábamos, porque éramos apasionados y que no nos fallaba la mente, tomábamos algunas notas, pero esto no fue suficiente para tener algunos parámetros de mayor exactitud y que nos pudiesen decir en realidad cómo estábamos en nuestra ganadería, en el caso particular nuestro. Fue entonces cuando compramos un programa bastante interesante que nos permitió saber mejor sobre intervalos de parto, saber más sobre las preñeces de las vacas, las pariciones de las vacas, cuándo debíamos de secar una vaca, cuándo la vaca era rentable o no era rentable, que a partir de ahí comenzamos a poder cuantificar en realidad con hechos muy reales cuán rentable era nuestra ganadería y obviamente cuáles eran las medidas que teníamos que tomar en algunos casos, porque de un por sí en esto pues hay que estar siempre pendiente cuál vaca tenemos que sacar, aunque nos duela, aunque fuera la vaca que me regaló mi mamá o fuera la Panchita, hija de la otra, de la Berta, en fin. Y obviamente ya dimos un paso importante que nos ha permitido pues, en la actualidad mantener más clara nuestra rentabilidad y nos permite proyecciones muy pero muy interesantes a futuro. Creo que por último recordarle a todos nuestros compañeros ganaderos, que por cierto somos una gran mayoría, que veamos por favor nuestros pastos como un verdadero cultivo y que por favor documentemos nuestras actividades dentro de nuestros cultivos a través de programas que sean fiables y que nos permitan poder crecer cada día.